Muy buenos días chicos, hoy vamos a hablar del control de la expresión génica, que es un tema realmente apasionante. Y para empezar vamos a definir qué significa expresión génica. Y este término generalmente se aplica a todo el proceso por el cual la información codificada en un gen particular se descodifica para producir una proteína en particular. Ahora bien, esta definición es parcial, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que los productos génicos, ¿se acuerdan cuáles eran? El ARN ribosomal, el de transferencia, ¿no es cierto? Los nucleares pequeños y las proteínas. Entonces, si bien van a encontrar esta definición, sepan que esta definición es parcial porque tiene en cuenta uno de los productos génicos que son las proteínas, ¿sí? Pero acuérdense que los ARNs ribosomales y de transferencia, o sea, es decir, los ARN, ¿no? Son también productos génicos y que en el caso del mensajero dijimos que el producto génico era la proteína. Es casi un misterio el hecho de que una célula de organismos tan complejos que proceden de en realidad una misma célula y que esa célula tiene un ADN idéntico, sean capaces de expresar funciones tan diferentes y únicas en cada órgano o tejido en particular. Entonces, fíjense, acá en el dibujo nosotros tenemos el óvulo que es fecundado por el espermatozoide y el cigoto, ¿no es cierto?, que tiene la misma información genética. ¿Cómo hace para diferenciarse en los diferentes tejidos durante la embriogénesis? ¿Cómo da lugar a una célula tan especializada como la neurona, el corazón, una célula del corazón, una célula que forma parte de los músculos? ¿Sí? Eso es realmente, si bien se avanzó bastante en el conocimiento, hay muchas cosas que todavía no comprendemos. Y todo esto tiene que ver con qué genes se van activando en un momento determinado y cuáles genes se van silenciando. Y esto para que tengamos en cuenta, en los seres humanos, por ejemplo, nosotros tenemos 200 tipos celulares distintos. Hay entre 10.000 y 20.000 proteínas distintas por célula. Y un 22% de los genes están destinados a controlar la expresión génica. Fíjense que este es un porcentaje grande y obviamente que está justificado porque cualquier cosa que se desregule puede llevar a que ese organismo sufra una enfermedad o puede llevar a que se muera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que el proceso tiene que estar perfectamente controlado. Y se van a dar entonces diferentes expresiones según la etapa del ciclo celular, el desarrollo del individuo y obviamente de las necesidades metabólicas de ese organismo en un momento particular. O sea que si nos ponemos a pensar, habrán distintos tipos celulares, todo va a depender del momento en el que nosotros estemos mirando ese organismo, ¿sí? Y obviamente que van a tener distintos contenidos de proteína dependiendo del momento en que nosotros los miremos. El propósito más característico y de mayor alcance biológico del control génico en los organismos multicelulares es la ejecución del programa genético que subyace el desarrollo embriológico. La generación de numerosos tipos celulares diferentes que forman en conjunto un organismo multicelular depende de que los genes adecuados se activen en las células adecuadas en el tiempo adecuado durante el periodo de desarrollo que se esté dando, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver cómo se da el control de la expresión génica en procariotas y en eucariotas. Como ustedes ya se estarán imaginando, el control de la expresión génica en procariotas es
más sencillo, más fácil de estudiar en comparación al de los eucariotas. Esto que vemos acá, fíjense, es el ADN de un eucariota, un fragmento del ADN, y vemos que se está transcribiendo y acá ya se está traduciendo a proteínas, ¿no es cierto? Entonces, de este lado tenemos el gen, la transcripción y la traducción. En procariotas, el principal punto de control se encuentra a nivel de la transcripción. Y como ustedes saben, a medida que se va transcribiendo, entonces ya se puede ir traduciendo, porque no hay una compartimentalización, no hay una membrana nuclear. Entonces los procesos pueden ir surgiendo de manera conjunta, ¿no es cierto? A medida que se transcribe ya se puede ir traduciendo. En procariotas, la regulación de la síntesis de proteína, como yo le dije, tiene lugar principalmente a nivel de la transcripción. En bacterias, el control génico sirve principalmente para permitir que una única célula se ajuste a los cambios en su ambiente de manera que se optimice su crecimiento y división. Si nosotros pensáramos en una bacteria y pensáramos cuál sería su función o cuál sería su propósito, sería la de crecer, ¿no es cierto?, y multiplicarse. Y por eso están perfectamente adaptadas para poder lograrlo. Los procariotas han desarrollado procedimientos que le permiten utilizar al máximo los nutrientes destinados al crecimiento celular. Son realmente sumamente eficientes, no desperdician energía. Y ahora vamos a ver con ejemplos. Escherichia coli, que es una enterobacteria, puede sintetizar 1700 enzimas y proteínas diferentes, pero solo va a producir las necesarias y en cantidades suficientes. Por ejemplo, en presencia de lactosa como fuente de carbono, fabrica aproximadamente 3000 moléculas de beta-galactosidasa, mientras que en ausencia de lactosa hay una sola molécula de la enzima. Es decir, que la lactosa induce la producción de la enzima necesaria para degradarla. O sea que en este caso la bacteria no produce una enzima si no tiene el sustrato para degradarla, ¿sí? Se adapta a lo que hay, digamos. Por el contrario, la presencia de un nutriente determinado puede reprimir, o sea que puede inhibir la transcripción de un grupo de genes, por ejemplo el triptófano. El triptófano es un aminoácido y si la bacteria tiene triptófano en el medio, no tiene necesidad de sintetizarlo de nuevo, sino que toma el que está en el medio para utilizarlo. Ahora bien, si hay triptófano en el medio pasa eso. Ahora bien, si no hay triptófano, ahí sí tiene que sintetizarlo de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el triptófano reprime la expresión de los genes que van a llevar a su síntesis de nuevo, porque simplemente lo tiene para poder utilizarlo, ¿se entiende? Por eso en este caso el triptófano es un represor. Nosotros ya en las clases pasadas veníamos hablando de que los genes en procariotas se organizan en forma de operones. Y este modelo fue descrito por Jacob y Monod, quienes obtuvieron el premio Nobel y descubrieron cómo se organizan los genes en los procariotas. Los grupos de genes que codifican proteínas con funciones relacionadas se disponen en unidades conocidas como operones. Un operón comprende el promotor,
nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Que es la región que regula la expresión de los genes. Los genes estructurales, ¿sí? Y otra secuencia conocida como operador, que está situado entre el promotor y los genes estructurales. ¿Sí? Entonces, un operón, acuérdense, va a estar compuesta por el promotor, después va a estar un operador y seguido van a estar los genes estructurales. Porque nosotros habíamos dicho que dentro de un operón habían varios genes, ¿sí? Que estaban relacionados en alguna ruta metabólica. La transcripción de los genes estructurales depende de los genes reguladores, ¿sí? Que codifican para una proteína llamada represor que se une al operador. Es decir, que la transcripción de esos genes estructurales que acabamos de mencionar van a ser reguladas por el producto génico de un gen regulador que va a estar en otro lado en el cromosoma, ¿sí? No forma parte del operón. La capacidad del represor de unirse al operador y así bloquear la síntesis depende del efector, que puede activar o inactivar el represor de ese operón en particular. Y nosotros vamos a ver ahora, ¿sí? En el ejemplo que recién mencionábamos, el de la lactosa y del triptófano, ¿sí? Así que no se asusten porque vamos a profundizar en esto que estamos hablando ahora. Acá tenemos el operón lactosa y tenemos dibujado lo que mencionábamos recién. Miren, acá está el promotor, este es el operador y estos son los genes estructurales. Acá abajo ustedes pueden ver cómo sería la situación en un cromosoma bacteriano, que ya sabemos que es circular. Tenemos el promotor, el operador y los genes estructurales. Y en otra parte del cromosoma está el gen regulador. Bien, acá tenemos entonces la lactosa, que actuaría como un inductor, ¿sí? Y tenemos el gen regulador que va a codificar para una proteína represora, ¿sí? Esta proteína represora, ténganla en mente, esta proteína represora se va a unir al operador, ¿sí? Pero cuando hay lactosa en el medio, ¿sí? La lactosa, voy a aclarar, es una fuente de carbono, ¿no es cierto? Entonces, para poder asimilarla como fuente de carbono, lo que hace la bacteria es expresar proteínas que están involucradas en justamente poder asimilarla como fuente de carbono. Por ejemplo, la permeasa va a facilitar la entrada de la lactosa y la beta-galactosidasa la va a desdoblar para poder asimilarla como fuente de carbono. Entonces, vamos a decir así, es una comida para la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay lactosa en el medio? La proteína represora se une al operador, ¿sí? Y no hay transcripción de los genes estructurales porque no hay lactosa para asimilarla como fuente de carbono. Entonces estos genes permanecen inactivados. Ahora bien, cuando hay lactosa en el medio, la lactosa se va a unir a la proteína represora que va a estar situada acá y de esa manera va a provocar que haya un cambio conformacional y de esa manera se va a liberar del operador. Una aclaración que les hago es que en realidad no es la lactosa la que se une, sino que es la alolactosa, que surge del desdoblamiento de la lactosa
cuando entra en la célula, ¿sí? Es el primer paso que ocurre y en realidad es a la alolactosa la que se une al operador. Eso simplemente para que sepan en realidad cómo es, pero me interesa que lo que les quede bien presente es que la lactosa actuaría como un inductor así a grandes rasgos. Ahora bien, esto no se termina ahí, sino que hay otros actores en la regulación de la expresión génica de este operón. Y en este caso vamos a hablar del sistema CAP-AMP cíclico. En presencia de glucosa, el operón lactosa se expresa a muy bajos niveles a pesar de la presencia de lactosa. Es decir, si la bacteria tiene en el medio de cultivo glucosa y lactosa, ella prefiere comer la glucosa, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora quiero que se sitúen acá en el dibujo. Bien, acá tenemos el operador, los genes estructurales, tenemos el promotor, ¿sí? Acá se uniría la ARN polimerasa y tenemos un sitio que se llama sitio CAP, ¿sí? Bueno, acá en este sitio CAP se va a unir una proteína que se llama CAP, que tiene que estar acomplejada con AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Ahora vamos a ver bien qué es lo que ocurre. Acá se va a unir la ARN polimerasa y ya sabemos que cuando no hay lactosa, el represor está unido al operador. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, en la situación en que hablábamos recién, cuando en el medio del cultivo hay glucosa y hay lactosa, la bacteria prefiere como fuente de carbono la glucosa. Ahora bien, cuando los niveles de glucosa bajan, se va a activar la enzima adenilato ciclasa que transforma ATP a AMP cíclico. A su vez, el AMP cíclico, una sustancia funcional en la señalización celular, se une a la proteína activadora de genes del catabolismo, que es la proteína CAP, activándola, que es lo que vemos acá. El complejo CAP-AMP cíclico se une a una secuencia localizada a 60 pares de bases corriente arriba del promotor y favorece la unión de la polimerasa al mismo, acelerando la expresión del operón. ¿Sí? Es decir, que cuando no hay glucosa en el medio, se va a formar el AMP cíclico que se va a unir a la proteína CAP y de esta manera se unen a ese sitio dentro del ADN, ¿sí? Se unen y permiten la unión de la ARN polimerasa. A la vez, si hay lactosa en el medio, la lactosa se une al represor y de esta manera el represor se libera, dejando libre el lugar para que la polimerasa pueda empezar a transcribir los genes que van a permitir asimilar la lactosa como fuente de carbono. ¿Sí? ¿Entendieron cómo es? Entonces, de esta manera se potencia la expresión de los genes que están involucrados en el metabolismo de la lactosa. Ahora vamos a ver el ejemplo que hablábamos, que es el operón triptófano. En este caso tenemos el promotor y el operador. Y tenemos los genes estructurales. En este caso, vamos a contextualizar. En este caso, estos genes van a estar involucrados
en la síntesis de novo de triptófano. Acá pueden ver el transcripto y acá pueden ver las enzimas, ¿sí? Que van a estar involucrados entonces en la síntesis de triptófano. Acá tenemos de vuelta, ¿sí? Aumentado el promotor y el operador. Y tenemos las dos situaciones que vamos a explicar. En este dibujo de este lado que le estoy indicando, fíjense, tenemos el promotor, la ARN polimerasa y el represor que está inactivo. ¿Sí? Está inactivo, ¿por qué? Porque no hay triptófano en el medio. Entonces, si no hay triptófano, necesito que los genes se expresen para poder sintetizar triptófano de nuevo. ¿Sí? Entonces, los genes están encendidos. On significa que se están transcribiendo. Ahora bien, si hay triptófano en el medio, el triptófano se va a unir a la proteína represora y la va a activar. En este caso, entonces, la activa al represor. Y de esta manera se puede unir al operador y entonces la polimerasa no se puede unir y no ocurre la transcripción. Entonces los genes permanecen apagados, off, en inglés off. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo se van las células, estas bacterias, se van adaptando a las condiciones que hay en el medio para no desperdiciar energía ni recursos en vano. Es como una fábrica muy eficiente si se ponen a pensar. Bueno, acá tenemos el ejemplo de vuelta, pero en este caso dibujado. Fíjense, tenemos el promotor, el operador y los genes estructurales. Y alejado, en otra parte, está el gen regulador que se transcribe y cuyo producto génico va a ser la proteína represora. ¿Sí? Ahora bien, cuando hay triptófano en el medio, la bacteria necesita los genes involucrados en su síntesis. No, ¿no es cierto? Entonces el triptófano se va a unir al represor, de esta manera lo va a activar, se va a unir al operador y no va a haber transcripción de los genes. ¿Por qué? Porque de esta manera se impide el acceso de la ARN polimerasa al promotor. Ahora bien, tenemos la misma situación, pero en este caso no hay triptófano. Si no hay triptófano, necesito sintetizarlo de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, el represor, en esa configuración, sin el triptófano unido, no puede unirse al operador. Entonces, la ARN polimerasa va a poder transcribir los genes, ¿sí? Se van a formar los ARN mensajeros que van a dar origen a las proteínas, a las enzimas en realidad, que van a estar involucradas en la síntesis de triptófano de nuevo, para que la célula lo pueda utilizar. Entonces, en procariotas podemos encontrar 4 alternativas. 2 de regulación negativa y 2 de regulación positiva. De estas 4 maneras se regula la expresión de los genes en procariotas. Fíjense que en realidad, si ahora cuando veamos eucariotas, ustedes van a poder ver cuán sencillo es en procariotas en comparación a eucariotas. De vuelta, acá tenemos el ADN, tenemos el promotor y en este caso, en el ejemplo, cuando el represor está unido, ¿sí? El represor está unido, el gen permanece inactivo, o sea, la polimerasa no se puede unir. Entonces, cuando se une el ligando, ¿sí? Ahí recién puede activarse
la expresión del gen. En este otro caso es al contrario, fíjense, necesitamos que esté el ligando unido a la proteína represora para que de esta manera se una al promotor y los genes permanezcan inactivados, o sea, la transcripción no puede ocurrir. Y es necesario que ese ligando sea removido para que el represor se inactive. Ahora, de este otro lado, podemos ver, ¿sí?, que cuando la proteína está unida en la región promotora, ¿sí?, la ARN polimerasa puede unirse con mejor afinidad y se pueden transcribir los genes. Pero cuando hay un ligando presente, este se une a la prometeína y entonces se apagan los genes. Ya no puede ocurrir la transcripción, ¿sí? En este caso, lo que hace la proteína cuando está unida es facilitar la transcripción. Por eso es una regulación positiva. Y en este otro caso, fíjense que la proteína que facilita la transcripción tiene que estar unida al ligando, ¿sí? Cuando se remueve el ligando, se suelta la proteína y ahí ya no ocurre la transcripción, ¿sí? Entonces, en la regulación negativa, cuando la proteína represora está unida a la región promotora, los genes no se pueden transcribir, y en el caso de la regulación positiva, cuando la proteína está unida, ¿sí?, en ese caso entonces actúa activando la transcripción de los genes, por eso es positiva, ¿se entiende? Y bueno, esas son las 4 alternativas que encontramos en procariotas. Y es por eso que en procariotas dijimos que la mayor parte de la regulación va a estar dada en la transcripción. En eucariotas también se regula muchísimo la transcripción a ese nivel, ¿no? Pero también existen otros puntos de control que son importantes y que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Acá vemos la visión global del control génico en eucariotas. Pueden ver los nucleosomas, ¿vieron? Ahí tenemos el octámero de histona y el ADN que se enrolla alrededor. Entonces el primer punto de control es cómo llegan las proteínas que están involucradas en la transcripción a este lugar. Una vez que eso se hace accesible, tiene que iniciar la transcripción, ¿sí? Eso también está regulado. Luego tenemos que empezar a transcribir y tenemos el ARN y el procesamiento del ARN que también está regulado. Hay ARNs que se van a degradar, ¿sí?, que eso va a depender obviamente de la vida media de cada ARN. Luego los ARN van a servir de plantilla para que ocurra la traducción, ¿sí?, que también va a estar regulado. Y una vez que tenemos la proteína, ¿sí?, obviamente el procesamiento, el plegamiento y la degradación y la vida media de las proteínas también está regulada. Entonces, cada uno de estos puntos de control los vamos a ir desarrollando a partir de esta clase. La alteración de cualquiera de los pasos implicados en la expresión génica puede causar enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Y eso es muy importante y van a poder entenderlo enseguida. Vamos a empezar hablando del control pretranscripcional y transcripcional en eucariotas. Como ya se podrán imaginar, el pretranscripcional tiene que ver con la accesibilidad del ADN para que se pueda realizar la transcripción. O sea que ahí está involucrada la condensación de la cromatina, y también acá tiene que ver la metilación del ADN. Porque ahora vamos a ver
que la metilación ocurre a nivel de los promotores y cuando esto pasa, las proteínas involucradas en la transcripción no se pueden unir, entonces lo que va a pasar es que esos genes no se van a poder transcribir. Y después tenemos el control de la transcripción, ¿sí? Que acá lo que se regula es la frecuencia y la velocidad del inicio de la transcripción, la velocidad de la elongación del ARN, que en realidad está poco regulada, y la eficacia de la terminación de la transcripción. ¿Sí? Entonces, en el control pretranscripcional, ¿sí? Tenemos que hablar del control pretranscripcional. Ustedes lo primero que tienen que imaginarse es cómo hacemos para acceder a la secuencia de ADN, porque la información está en el ADN, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que poder leerlo. Y nosotros hablamos recién de la metilación, que es un tipo de regulación epigenética, porque la modificación se da sobre la secuencia de ADN. En ese caso, lo que dijimos es que los promotores se metilan y al metilarse no se pueden unir las proteínas involucradas en la transcripción. Entonces acá ustedes pueden ver, en este dibujo vendría a ser el ADN y esta vendría a ser las secuencias promotoras. Fíjense, cuando los promotores no están metilados, se unen los factores de transcripción y la ARN polimerasa para que pueda ocurrir la transcripción. Ahora bien, cuando los promotores están metilados, no se pueden unir los factores de transcripción y por lo tanto no puede ocurrir la transcripción. Este es un tipo de regulación epigenética. Ahora bien, nosotros hablamos de que para que pueda ocurrir la transcripción tenemos que poder acceder físicamente a la secuencia. Y acá ustedes pueden ver el octámero de histona y el ADN que da 2 vueltas alrededor, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que poder exponer la secuencia. Y eso se hace a través de la acetilación de las histonas. ¿Sí? Las histonas en los residuos de lisina, ¿sí? Se acetilan. Ahora yo les pregunto, las histonas, ¿qué carga tienen que tener para que el ADN se asocie? Claro, positiva, ¿sí? Porque el ADN es un polianión, o sea, está cargado negativamente. Entonces, las histonas tienen que tener carga positiva para que el ADN se pueda interaccionar, ¿sí? Y dé 2 vueltas alrededor. Bueno, eso es lo que se altera con la acetilación. Hay una enzima que se llama histona acetiltransferasa que lo que hace es acetilar, especialmente en los residuos de lisina, y de esa manera pierden carga positiva y ya no presentan afinidad por el ADN. De esa manera se desensambla y el ADN puede liberarse para que sus secuencias puedan ser leídas por los factores de transcripción y pueda ocurrir la transcripción. Porque la transcripción no puede tener lugar sobre un ADN que tenga un estado de condensación superior a la fibra de 10 nanómetros. Una vez que se transcribe esa región, va a venir una proteína, una enzima que se llama histona acetiltransferasa, ¿sí? Histona desacetilasas, y van a desacetilar los residuos de lisina, ¿sí? Y de esa manera se vuelve a reconstituir el octámero de histona y bueno, y el ADN se vuelve a enrollar alrededor. ¿Se entiende? Entonces, una manera de lograr que las histonas pierdan la carga positiva es mediante la acetilación. Y eso hace entonces que se desensamble. ¿Estamos? Ahora bien, nosotros dijimos que si bien en eucariotas hay muchos puntos de control,
principalmente está regulado a nivel de la transcripción, ¿sí? Y hay factores involucrados que nosotros ya lo hemos estado viendo en la cursada. Por un lado, están las secuencias promotoras, que forman parte del ADN, forman parte del gen que se va a transcribir, y por eso se llaman factores cis, porque forman parte de la misma secuencia, ¿sí? Y es la porción reguladora del gen. Ahora, los otros actores involucrados son los factores proteicos, que se dicen que son factores en trans. ¿Por qué? Porque sus genes están en otra parte situados, ¿sí? Y dan origen a proteínas que van a interaccionar con los promotores para poder regular la transcripción. Y esas secuencias, ¿sí? Esas proteínas reconocen a las secuencias promotoras y son los factores de transcripción, ¿sí? Son los famosos factores de transcripción que en realidad están codificados en otros genes. Por eso se llaman factores trans. Ahora bien, ¿qué quiere decir un promotor? Nosotros hablamos de promotor. Bueno, sí, tienen razón. El promotor es la secuencia que forma parte del gen que va a regular la transcripción de ese gen. Ahora bien, los promotores se dice que son secuencias consenso. ¿Por qué? Porque se descubrieron de la siguiente manera. Lo que se hizo es realizar alineamientos de muchos genes, de muchos organismos, ¿sí? Y se hizo lo que se llama un alineamiento, donde lo que se hace es tratar de que coincidan así en fila las letras. Obviamente que eso se hace todo por bioinformática, ¿sí? Hay muchos algoritmos. Pero bueno, me interesa que ustedes sepan que lo que se intenta hacer es que las secuencias en una columna, ¿sí? Se coincidan, sean las mismas, por decirlo así. Cuando se hizo eso, lo que se vio es que en la región reguladora, ¿sí? habían secuencias que son consenso. Y ahora les explico qué significa. Fíjense acá, en este recuadro amarillo. Acá tenemos las 4 letras, ¿sí? Y acá tenemos las 4 letras. Tenemos la secuencia consenso. Entonces, lo que van anotando para esta posición es cuántas veces encontraron una A, una T, una C o una G en esa posición. ¿Cuántas veces encontraron una A? ¿Cuántas veces una T? ¿Sí? ¿Cuántas veces una A? Y lo que encontraron es que 82 veces, o sea, 82% en realidad, en esa posición es una T. El 97% era una A, el 93% es una T, ¿sí? Y así continuamos. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que una secuencia consenso en realidad se arma a partir del análisis de muchas secuencias en donde se coloca en la posición la base que es más frecuente, ¿sí? Entonces de ahí se descubrió la famosa secuencia Tata, que es una secuencia promotora basal, que ahora vamos a ver qué significa, que regula el inicio de la transcripción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las secuencias promotoras en algunos genes puede tener una determinada secuencia y en otros genes puede variar en alguna letra, ¿sí? Por eso se dice que son secuencias consenso. Ahora bien, vamos a hablar de los factores de transcripción para cada promotor. Los genes tienen varios promotores, no solamente uno. Nosotros veníamos hablando de promotores en general, pero ahora vamos a ver en mayor detalle. Hay 3 promotores.
Uno que se llama basal, otro proximal y el distal. A los promotores basales se van a unir los factores de transcripción, ¿sí?, generales. A los promotores proximales se van a unir los factores de transcripción proximales. Y a los promotores distales se van a unir los factores de inducción, los factores de transcripción, inducibles. ¿Sí? Entonces, este promotor, el basal y el proximal, están en todos los genes, mientras que los promotores distales están en los genes de expresión diferencial o inducibles. ¿Qué quiere decir eso? Que esos genes no se van a expresar todo el tiempo en la célula. Y ahora vamos a ver bien más adelante en qué consisten. Acá tenemos cómo sería la situación en eucariotas. Tenemos los promotores basales, que generalmente están menos 30 a menos 40 pares de bases río arriba. Como ejemplo tenemos la caja Tata, la secuencia INR. ¿Sí? Después tenemos de menos 50 a menos 200 pares de base los promotores proximales, como la secuencia CAT, la secuencia GC. Y tenemos los promotores distales, que pueden estar muchos, ¿sí?, muy alejados de la secuencia estructural del gen. E incluso estos promotores distales a veces pueden formar parte o estar dentro de la región estructural, o a veces incluso río abajo, ¿sí?, de la región estructural de los genes. O sea que en realidad pueden estar en cualquier parte. Y acá lo que tenemos es el modelo general de los elementos de control que regulan la expresión génica en los eucariotas multicelulares y en las levaduras. Acá tenemos un gen de mamífero y acá el de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Fíjense, en azul están los exones y en este amarillito claro los intrones. Después tenemos la caja Tata, que ya vimos que es un promotor basal. Tenemos los promotores proximales en rojo y tenemos los distales en verde. Y en realidad lo que les quiero mostrar acá es simplemente lo que les decía recién. Fíjense que los distales pueden estar río arriba, ¿sí?, millones de pares de base río arriba, o miles de pares de base río arriba, o pueden estar río abajo o incluso dentro de la región estructural, ¿sí? Por eso es que es tan complicado su estudio, ¿sí? Varios son los factores de transcripción que van a reconocer a los promotores. Entonces acá ustedes tienen representado, ¿sí?, los promotores, y fíjense cómo cada uno está unido a factores de transcripción, ¿sí? Ahora, la pregunta que ustedes se tendrían que hacer es cómo hace un promotor distal para intervenir en la transcripción de un gen, ¿sí? Y eso tiene que ver con la flexibilidad del ADN, porque el ADN, al ser una molécula flexible, lo que pasa es lo que ustedes ven acá, que al doblarse, regiones que están muy alejadas quedan cerca y las proteínas involucradas pueden interactuar, favoreciendo la unión de la polimerasa para que ocurra la transcripción. Son 3 las polimerasas que catalizan la formación del ARN, ¿sí?, de los ARN en eucariotas. Y acá en la tablita tenemos, fíjense, la polimerasa de tipo 1, 2 y 3. Los genes que transcriben se llaman de clase 1, 2 y 3. Y acá tienen los productos génicos que da cada uno. La polimerasa de tipo 1 genera el ARN ribosomal del 28S, el 18S y el 5,8S.
Los promotores, por analogía, se llaman de clase 1 y los factores de transcripción 1. Ahora la ARN polimerasa de tipo 2 transcribe genes de clase 2 y son las que dan origen a las proteínas y los ARN nucleares pequeños. Los promotores se llaman de clase 2 y los factores de transcripción también. Las ARN polimerasa de tipo 3 van a dar lugar a los ARN de transferencia, al ARN ribosomal 5S y a los ARN pequeños. Los promotores son de clase 3 y los factores de transcripción también. Esa es la nomenclatura general, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a ver cómo es la estructura de esos factores de transcripción. Los factores de transcripción son las proteínas que van a interactuar con el ADN, ¿sí? Directamente. Y lo hacen a través de unas secuencias que se llaman palindrómicas. ¿Ustedes saben lo que es un palíndromo? ¿Sí? Seguramente que saben lo que es un palíndromo. Por ejemplo, en las palabras, son palabras que se pueden leer de la misma manera al derecho y al revés. Por ejemplo, Neuquén, ¿sí? Bueno, en el ADN, las secuencias palindrómicas también son secuencias, ¿sí? Que si las leemos de 5 a 3' en una hebra y la leemos en la otra hebra de 5 a 3', es la misma secuencia. Bueno, por ejemplo, a ver, una secuencia que sea palindrómica, yo les voy a dictar, ustedes anoten en un papel, de 5 a 3' en una de las hebras, G, A, A, T, T, C. Es decir, que la complementaria, hagan la complementaria, ¿sí? Que la complementaria obviamente va a estar de 3 a 5'. Y fíjense cómo es la secuencia si ustedes la leen a la complementaria de 5 a 3'. ¿Se dan cuenta que es la misma secuencia? ¿Sí? Leída al derecho y al revés. ¿Se entiende? O sea, en realidad tienen que leer siempre de 5 a 3' la secuencia y es la misma. Entonces los factores de transcripción siempre se van a unir a secuencias que son palindrómicas en el ADN a través de su dominio de unión. Y además van a tener un dominio de activación que interactúa con otras proteínas para estimular la transcripción a partir de un promotor cercano. Esos se llaman activadores. Y hay algunos que son represores y por lo tanto tienen un dominio de represión que van a impedir que se unan las ADN polimerasa, ¿sí? o otros factores de transcripción. Por lo general, la capacidad de las proteínas de unión al ADN para unirse a una secuencia específica de ADN es resultado de las interacciones no covalentes entre átomos en una alfa hélice del dominio de unión al ADN y átomos en los bordes de la base dentro del surco mayor del ADN. También contribuyen a la unión las interacciones con los átomos de las columnas de azúcares fosfatos y, en algunos casos, átomos en el surco menor del ADN. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de leer y que se quedaron con los ojos cuadrados? Bueno, que cómo hace un factor de transcripción para interactuar con el ADN. Porque de alguna manera tiene que reconocerlo, tiene que reconocer la secuencia de ADN específicamente, ¿no es cierto? Y se da a través de interacciones no covalentes, chicos, ¿sí? Esa es la manera que tiene de leer el factor de transcripción. Y esa lectura en realidad se da a través de algo que se llama motivos estructurales, ¿sí? Que está dentro de los factores de transcripción. Esos motivos estructurales son los que van a hacer el reconocimiento y se hace a través de regiones o elementos estructurales y hay de varias clases, ¿sí? Entonces esos motivos estructurales que vendrían a ser partes
que están dentro de esos factores de transcripción, que son las partes que en realidad van a interactuar con el ADN, ¿sí? Entonces, la interacción de esos factores de transcripción que van a leer el ADN se da generalmente a través del surco mayor, porque nosotros ya vimos que las bases quedan mejor expuestas a través del surco mayor. Entonces es más fácil de leerla a través del surco mayor. Y acá lo que ustedes pueden ver justamente es el factor de transcripción que interactúa, en este caso a través de puentes de hidrógenos, ¿sí?, con las bases, y de esa manera lo reconoce. Entonces acá pueden ver el ADN y los factores de transcripción, que generalmente se van a unir en forma de dímeros, ¿sí? Hasta ahora me siguen. Entonces yo le dije que ese reconocimiento se hacía a través de motivos que ese motivo estaba en la proteína, que vendrían a ser entonces elementos estructurales que hacen el reconocimiento, ¿sí? Y hay de varios tipos que yo les voy a comentar, pero esto, bueno, es para que sepan que existen. Fíjense, acá tenemos el motivo hélice-giro-hélice, ¿sí?, que tiene 2 hélices alfas, ¿sí?, y que tiene una secuencia aminoácidica que la separan. Entonces, fíjense que el reconocimiento se hace a través de la hélice de reconocimiento, que son hélices alfa, y se da a través de dímeros. La proteína CAP que vimos que actuaba en la regulación del operón lactosa tiene este tipo de motivos de reconocimiento. Después otro motivo es el del homeodominio, que tiene 3 hélices alfa y además tiene un péptido lineal que interacciona con el surco menor. Después tenemos el motivo hélice-bucle-hélice, donde tenemos un bucle que es más largo que el que habíamos visto y le permite mayor flexibilidad al factor de transcripción. Y tenemos el de cremallera de leucina, donde lo que pasa es que las leucinas que forman parte del factor de transcripción, ¿sí?, están ubicadas hacia adentro de la estructura, formando una estructura acá hidrofóbica que parece un cierre o un cremallera de leucina. Por eso se llama cremallera de leucina, ¿sí?, porque parece un cierre. Y el reconocimiento se da a través de esta estructura de acá abajo. Después el otro motivo es el motivo de zinc o dedo de zinc, porque acá lo importante son los residuos de cisteína y de histidina que van a coordinar la unión de un átomo de zinc, que hace que esto tridimensionalmente, si ustedes lo vieran, parecería un dedo. Por eso se llama dedo de zinc. Y es a través de ese dedo que va y interacciona con la secuencia. O sea, en realidad, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de esto para que no se asusten? Es que los motivos, ¿sí?, van a ser aquellas regiones que en realidad son elementos estructurales que van a hacer el reconocimiento, ¿sí? Es a través de los motivos de esos factores de transcripción que se va a dar el reconocimiento de una secuencia en el ADN, y que esas interacciones se dan a través de interacciones de tipo no covalente y que son sumamente específicas, ¿sí? Bueno. Ahora bien, los factores de transcripción pueden actuar de 2 maneras, ¿sí? Por un lado, ya vimos esto, lo que puede pasar es que se regule el acceso a la secuencia de inicio. ¿Y cómo se hacía? Mediante la acetilación y la desacetilación, ¿sí? Fíjense, acá por ejemplo, las hitonas están desacetiladas.
Entonces va a ocurrir la transcripción si están desacetiladas. ¿Va a ocurrir la transcripción si están desacetiladas? ¿Se acuerdan o no? O sea que si está desacetilada quiere decir que las histonas tienen carga positiva, por lo tanto está unido al ADN y no puede ocurrir la transcripción. Sin embargo, cuando hay una hiperacetilación de la histona, lo que va a pasar es que va a perder carga positiva, por lo tanto no se va a perder afinidad con el ADN, que es el polianión, y de esa manera se va a desensamblar y va a poder ocurrir la transcripción. ¿Sí? Entonces, de esas dos maneras se puede regular el acceso a las secuencias de inicio por los factores de transcripción. Además, los factores de transcripción pueden actuar, ¿sí?, colaborando con la estabilidad del complejo de inicio. Y acá podemos ver, ¿sí?, los factores de transcripción, ¿sí?, unidos al ADN, que el ADN está representado en azul. Entonces tenemos el dominio de unión al ADN y el dominio de activación. Fíjense cómo acá hay promotores de la región proximal y acá hay promotores distales que habíamos hablado. ¿Sí? Como la molécula de ADN al ser flexible se tuerce y entonces las proteínas pueden interactuar y de esa manera favorecer la unión de la polimerasa para que ocurra la transcripción. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre los genes de expresión basal y los genes de expresión regulada. Los genes de expresión basal, que se llaman también genes constitutivos, ¿por qué? Porque se expresan constantemente, o sea, son productos génicos que la célula necesita todo el tiempo, ya sea en concentraciones altas o bajas, pero lo importante es que siempre van a estar presentes y se van a sintetizar a una velocidad constante. Si la célula no necesita mucho de esa proteína, la velocidad de síntesis va a ser alto, ¿sí? Sin embargo, si necesita en bajas concentraciones, va a ser bajo, pero lo que sí quiero que quede claro es que va a estar presente constantemente en la célula, ¿sí? Y la velocidad con la que se sintetiza va a ser la misma. Sin embargo, en los genes de expresión regulada, la expresión, como la palabra lo dice, va a estar regulado por la presencia de ciertas señales en la célula. Es decir, que va a necesitar de que exista un estímulo o una señal para que se activa o se reprima, ¿no?, en el caso de que sea un represor. Entonces, hay dos tipos de promotores que yo les había mencionado anteriormente, dos tipos de promotores distales. Aquellos que son los potenciadores, que como la palabra lo indica, potencian, ¿sí?, que se transcriba un gen, y los silencer o silenciadores, que por el contrario van a silenciar la expresión de un gen, es decir, que no va a haber expresión. Esos promotores van a responder a factores de transcripción que son del tipo inducible, y a su vez esos factores de transcripción que son inducibles van a responder a ciertas señales que sean presentados a la célula. Entonces, los genes de expresión basal van a tener promotores basales y proximales. Y como yo les dije, siempre se van a expresar a una velocidad constante. Mientras que los genes de expresión regulada, además de contener los promotores basales y proximales, van a tener los promotores distales, ¿sí?, que pueden ser de dos tipos, como dijimos, los enhancer o potenciadores o silenciadores, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia entre estos dos grupos de genes. Ahora bien, ¿cómo se pueden activar los factores de transcripción?
Y bueno, hay de varios tipos de factores de transcripción y se pueden activar directamente por biosíntesis del factor de transcripción, es decir, viene una señal y se transcribe la proteína, que en ese caso es un factor de transcripción, y esa transcripción a su vez va a estar regulada por una señal, ¿no es cierto? Entonces se sintetiza el factor de transcripción para que pueda cumplir su función regulando la activación de algún gen o el silenciamiento, ¿no es cierto? También puede pasar que necesite que se una un ligando al factor de transcripción para que se pueda activar. Otra manera de activar el factor de transcripción es mediante fosforilación, ¿sí? También puede pasar que necesite de que se una otra proteína para poder actuar, ¿sí? Y ir a cumplir su función en el núcleo. Puede pasar que el factor de transcripción esté unido a otra proteína y que cuando llega la señal hay un cambio en la conformación tridimensional de ese factor de transcripción que hace que se libere de la otra proteína y pueda ejercer su función como factor de transcripción. Y puede ser que esa misma situación esté en el factor de transcripción con una proteína inhibidora unida que esté en el citoplasma. Entonces llega la señal que hace que se libere la proteína, o sea, el factor de transcripción de la proteína, y en ese momento el factor de transcripción va a exponer una secuencia de localización nuclear que va a hacer que migre desde el citoplasma al núcleo para poder actuar como un factor de transcripción y unirse a los promotores. Bueno, acá tenemos la estructura del factor de transcripción con el dominio de activación y el dominio de unión al ADN. Los factores de transcripción inducibles forman dímeros para poder actuar, ¿sí? Un dímero es una proteína compuesta por dos subunidades y es un homodímero cuando las dos subunidades son idénticas, ¿sí? Entonces los factores de transcripción actúan como dímero. Entonces acá ustedes pueden ver el sitio de unión al ADN, que en los factores de transcripción inducibles se llaman elementos de respuestas, ¿sí? Y el factor de transcripción que se une como un dímero. Ahora les quiero contar un ejemplo, ¿sí? Muy importante, que es el de los receptores de hormonas esteroideas, que estos receptores son factores de transcripción. Estos tipos de receptores, ¿sí? Son proteínas que se pueden encontrar en la membrana plasmática, en el citosol y hasta en el núcleo celular de la célula. Y lo que tienen es que estos receptores, como son factores de transcripción, llevan a que cuando existe un estímulo, ¿sí? O sea, la hormona, la respuesta sea bastante rápida. Entonces, estos receptores, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen el del estrógeno, el de la progesterona, el del glucocorticoide, el de la hormona tiroidea, el del ácido retinoico, y pueden ver, ¿sí? Que están dibujadas las estructuras según colores, y acá pueden ver cómo es la estructura primaria. Y lo que pueden notar es que son bastante parecidas estructuralmente. En el extremo amino de estos receptores va a haber una región que es la variable. En amarillito pueden ver el sitio de unión al ADN. Y en un color violeta claro pueden ver el sitio de unión a la hormona. Ahí entonces es donde va a interactuar con la hormona. Y eso va a llevar a un cambio en la estructura del factor de transcripción, que es el receptor mismo, como les dije, que va a llevar a la transcripción de determinados genes. Acá ustedes pueden ver los diferentes elementos de respuesta. Como yo les dije, esos promotores, ¿sí? Se llaman elementos de respuesta. Y acá, por ejemplo, ven el elemento de respuesta de los glucocorticoides y pueden ver la secuencia, ¿sí? Que
acá si prestan atención, fíjense, es palindrómica. Lo leemos así y lo leemos así. Y es como yo les dije. Si lo leemos de 5 a 3' de este lado y luego leemos esta de 5 a 3', es palindrómica. Entonces, ese lugar es en donde se va a unir el factor de transcripción, que son los receptores de hormonas esteroideas, ¿sí? Y bueno, ahí pueden ver los otros ejemplos, los otros elementos de respuesta para los otros receptores. Y acá el ejemplo que les doy es el de glucocorticoide, ¿sí? La hormona vendría a ser el glucocorticoide y podemos ver acá cómo es la situación en el citoplasma. Esto que ven dibujado acá vendría a ser el receptor con fíjense, el dominio de unión al ADN, el dominio de activación porque es un factor de transcripción y el dominio de unión a la hormona, que si ustedes prestan atención, tiene unida otra proteína que se llama chaperona. En esta situación, el factor de transcripción no está activo, ¿sí? Pero cuando llega la hormona, se une al dominio de unión a la hormona, eso cambia, hace que haya un cambio, ¿sí?, conformacional que provoca que la otra proteína que estaba unida se libere. Si ustedes se acuerdan, yo les había mostrado en los ejemplos de cómo se activaban los factores de transcripción, una de las maneras era esta, ¿no?, que se unía al ligando y eso provocaba que la proteína que estaba unida se liberara. De esa manera se expone a una secuencia de localización nuclear y hace que el factor de transcripción, que en este caso es el receptor para la hormona glucocorticoide, migre al núcleo y de esa manera luego se une al elemento de respuesta, ¿sí?, o sea, al promotor, y lleva a la transcripción de genes, que en este caso lo que va a pasar es que se van a activar genes que tienen que ver o que son para dar una respuesta antiinflamatoria, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo donde vemos el receptor del interferón gamma. Si ustedes prestan atención, fíjense cómo es. Estaba en la membrana, ¿no es cierto? Tiene un dominio extracelular y uno intracelular, al cual está unido una proteína que se llama JAK, que es una quinasa, que de esta manera, así como ustedes las ven, está inactiva. Ahora bien, cuando hay presencia de interferón, que esto tiene que ver ya con la parte de inmunología, es una señal, ¿no es cierto?, que se genera en presencia de ciertos patógenos para que la célula pueda desencadenar ciertas respuestas, en este caso inflamatorias, para poder eliminar el patógeno. Sí, esa vendría a ser la función, pero nosotros no vamos a profundizar en eso, porque eso forma parte de inmunología. Pero sí quiero que sepan que hay señales que son muy específicas y que llevan a que se expresen determinados genes. En este caso van a tener que ver con el proceso de inflamación, ¿sí?, porque esta es una señal que se genera en presencia de patógenos. Entonces, la situación en la célula, cuando está todo normal, es esta que ustedes ven acá. Tenemos el interferón unido a la proteína JAK inactiva. En presencia del interferón, ¿sí?, lo que va a pasar es que se van a unir dos subunidades que antes estaban separadas, porque el receptor en realidad está formado por dos subunidades que permanecen separadas cuando no hay señal. Ahora, cuando hay señal, se unen, ¿sí?, y de esta manera las proteínas JAK que están del lado citoplasmático se van a activar y son unas proteínas que se llaman quinasas porque tienen capacidad de fosforilar. Entonces, estas fosforilan al receptor y hacen que otra proteína que se llama STAT se acerque y se fosforile también. Acá ustedes pueden ver que se fosforilan y en realidad se fosforilan dos subunidades
y se forma el dímero, porque nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los factores de transcripción actuaban como dímero? En este caso, el STAT es el factor de transcripción, que es activado por la fosforilación que hace Jack, ¿sí? Y a su vez Jack se activó porque hubo una señal que hizo que las subunidades del receptor se juntaran. Entonces, de esta manera, lo que pasa entonces es que se fosforila al factor de transcripción. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de cómo activar factores de transcripción y dijimos que una de las maneras era por fosforilación? Bueno, este es un ejemplo. Entonces acá se fosforilan dos subunidades, se forma el dímero y de esa manera pueden migrar hacia el núcleo y se va a unir al elemento de respuesta a través de su dominio de unión al ADN y va a llevar a que se transcriban genes que tienen que ver con el proceso inflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, pueden activar macrófagos, ¿sí? Que son células de la defensa, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar del control que se llama posttranscripcional. Entonces, para ubicarnos, nosotros pudimos acceder a la secuencia de ADN, ¿sí? Y empezó la transcripción. Entonces, hay que regular la velocidad del procesamiento, si va a existir un corte y empalme alternativo, que ahora vamos a ver en qué consiste. Sí, que eso se llama maduración alternativa. Una vez que los mensajes han sido procesados, se tiene que transportar a través del poro nuclear al citoplasma. Y bueno, por supuesto entonces se tienen que seleccionar los ARNs que van a ser transportados y eso tiene un gasto energético a través de los poros, ¿no? Y luego obviamente se tiene que controlar la degradación del ARN que va a estar determinada por la estabilidad del ARN mensajero maduro. Entonces nosotros hablamos del corte y el empalme alternativo. ¿Por qué? Porque los exones se pueden empalmar de manera alternativa. Este tiene que ver con el proceso de corte y empalme que nosotros ya vimos en transcripción. Y acá el ejemplo que ustedes tienen es el gen de la troponina T, ¿sí? Que tenemos los exones en azul, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y fíjense que en el músculo liso se forma la isoforma A de la troponina, en donde se empalman el exón 1, 2, 3 y 5. Mientras que en otros tejidos se forma la isoforma B de la troponina y se empalman el exón 1, 2, 4 y 5. Vieron que a partir de un mismo gen estamos teniendo dos productos génicos. De este lado acá vemos otro ejemplo, que es el del gen de la cadena pesada mu de la inmunoglobulina M. Tenemos 6 exones. Y pueden ver que acá están presentes todos los exones y forman parte, o sea, lo que se forma es el polipéptido con un dominio carboxi terminal hidrofóbico. Y eso hace que se ancle en la membrana del linfocito B. Mientras que, si miran acá, no está presente el exón 5 y 6, ¿sí? Entonces, ese dominio que era le daba la característica hidrofóbica no está presente acá. Entonces, se produce una inmunoglobulina que es soluble, que se secreta, no queda en la membrana plasmática. Entonces, acá también vieron que a partir de un mismo gen estamos teniendo dos productos génicos. Otro proceso que sufre, ¿sí? el ARN, en este caso tenemos el pre-ARN mensajero, es el proceso de edición. Eso quiere decir que el cambio está en el ARN, ¿sí? Fíjense, y acá tenemos el ejemplo, de la apoproteína, que es la apoproteína B100, que es una de las proteínas más grandes que tenemos, ¿sí? Y pueden ver cómo acá tenemos el pre-ARN mensajero, ¿sí? Y presten atención a este codón. Si el ARN no se edita,
se traduce esto completo y da lugar a la ApoB100, que se expresa en el hígado y forman parte de, por ejemplo, las moléculas de VLDL, el IDL y el LDL, ¿sí? Que tienen que ver con el colesterol. Mientras que de este otro lado, si ustedes prestan atención, acá actúa una enzima que lo que va a hacer una desaminación sobre la citosina, que va a hacer que cambie a uracilo. Y cuando eso pasa, cuando se edita el ARN, entonces lo que va a pasar es que se forma un codón de stop, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que la proteína, cuando se traduzca, es mucho más cortita, ¿sí? Es mucho más cortita, o sea, en realidad es la mitad más o menos de la ApoB100. Y esta se llama ApoB48. Y esta se genera únicamente en el intestino delgado y forma parte de los kilomicrones. Que los kilomicrones son lipoproteínas sintetizadas en el epitelio del intestino y son grandes partículas esféricas que recogen desde el intestino delgado los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol ingeridos en la dieta y los lleva hacia los tejidos a través del sistema linfático. O sea, en realidad lo que quiero que sepan nomás es que también se puede editar el mensaje, ¿sí? Y en este caso, fíjense cómo a través de una desaminación de una citosina se genera un codón de stop, ¿sí? Bueno, también se puede regular la vida media de los ARN mensajeros. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el ejemplo de la colita poli A? Que cuanto más larga era, mayor es la vida media de ese mensaje, porque las exonucleasas que empiezan a degradar el ARN van a ir degradando las A y en realidad esa colita de poli A no es traducida, o sea que en realidad no tiene importancia su degradación en ese sentido hasta que llega a una parte que sí sea codificante. Ahora sí radica su importancia en el hecho de que cuanto más larga es, mayor es la vida media de ese mensaje, ¿sí? Porque ese ARN va a poder ser traducido mayor cantidad de veces, ¿sí? Ahora, hay otras maneras que se puede regular la vida media de los ARN mensajeros. Y acá tienen el ejemplo del receptor de transferrina, que es una proteína de membrana necesaria para que las células capten hierro, ¿sí? Entonces, fíjense, este ARN mensajero tiene una estructura, forma una estructura, ¿sí? Que ustedes la pueden ver acá, que es una estructura en forma de bucle, ¿sí? Y esa es reconocida por una proteína que se une a ese lugar. Ahora, este elemento de respuesta se encuentra acá, en el extremo 3' del mensaje. O sea, acá ustedes tienen el ARN mensajero, ¿sí? La región que va a codificar para la proteína. Y acá, en el extremo 3', tienen ese elemento de respuesta a hierro que se llama, que lo que hace es formar un bucle. A ese lugar entonces se va a unir una proteína y ya vamos a ver cómo se regula eso. Esta proteína, como yo les dije, es un receptor que está en la membrana. Entonces, cuando hay concentraciones de hierro adecuados, ¿sí? Lo que va a pasar es que no se va a unir la proteína a este extremo. No se puede unir. Y entonces el ARN mensajero se degrada rápidamente. Ahora, cuando hay escasez de hierro, ¿sí? La célula necesita captar cualquier hierro que ande por ahí, porque este es un receptor, ¿sí? Entonces, si hay escasez, lo que va a pasar es que se va a activar la proteína, ¿sí? La proteína que se une a ese lugar, a ese elemento de respuesta a hierro, ¿sí? Se une, acá ustedes pueden ver. Entonces, lo que va a pasar es que la nucleasa no la van a poder degradar a este ARN mensajero. Entonces queda estabilizado y se puede traducir en mayor cantidad. Entonces va a aumentar la cantidad de receptores que hay en la membrana para captar cualquier hierro que ande por ahí.
Entonces de esa manera se puede alargar la vida media de este ARN mensajero. Ahora nosotros dijimos también que una vez que teníamos el transcripto, eso tenía que pasar al citosol, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver, esta sería la situación en el citosol y acá vendría a ser el núcleo. Y acá ven la microfotografía electrónica. Esto es el núcleo y esto es el citosol. Y acá tienen la membrana nuclear. Y lo que les quiero mostrar nada más es que este proceso también está regulado, que son diversas las proteínas que regulan el transporte del ARN mensajero y que hay un gasto energético para hacerlo. Pero esto no se conoce en mucha profundidad, pero también está regulado, ¿sí? Y bueno, ahí intervienen también proteínas que se unen a la caperuza del ARN mensajero, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hablar de la traducción, de que la traducción también se puede controlar, ¿sí? Y en este caso se hace a través de la fosforilación de factores de traducción. Nosotros ya vimos el proceso de traducción, cómo se da, y este ejemplo que les tengo ocurre en los precursores de los eritrocitos. Para que se produzca la hemoglobina, ¿sí? Es necesario que existan cantidades estequiométricas de grupo hemo y globina. O sea, si en el ejemplo que nosotros vamos a ver acá es de la síntesis de la proteína. En situación normal, pues nosotros ya sabemos que se forma, para que se forme el complejo de inicio, ¿sí? Tenían que estar todos estos actores presentes y el ARN de transferencia iniciador está unido a la metionina y al factor de la traducción 2 que tiene cargado un GTP, que se hidroliza a GDP. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo que va a pasar es que cuando no hay hierro presente, ese factor de la traducción 2 que se une, ¿sí? Se va a fosforilar y ya no va a poder intercambiar el GDP por GTP. Y de esa manera se inhibe el inicio de la transcripción, de la traducción de todas las proteínas. O sea, las proteínas que se estaban sintetizando se van a poder seguir sintetizando, pero las que quieran empezar desde el codón de la metionina 1, ¿no es cierto? No van a poder. No van a poder porque se frena. Y fíjense que se frena en la traducción de todas las proteínas. ¿Y por qué pasa esto? Y tienen que pensar en la célula de la cual estamos hablando. Estamos hablando de un precursor de eritrocito que está especializado para eso. O sea, necesita cantidades estequiométricas de la globina y del grupo hemo. Si no hay grupo hemo, ¿por qué desperdiciar energía sintetizando proteína que no se va a usar? ¿Se entiende? Entonces se frena el inicio de la traducción por completo de cualquier proteína, ¿sí? Esto se da entonces en los precursores de los eritrocitos. Después también se puede controlar la frecuencia con la cual se va a traducir una proteína. Y acá de vuelta tenemos un ejemplo que es el de la ferritina, que es una proteína que almacena el hierro. Y fíjense que acá tenemos de vuelta un elemento de respuesta al hierro. Esto vendría a ser el ARN mensajero. Pero la diferencia con el ejemplo que habíamos visto anteriormente es que este elemento de respuesta está en el extremo 5'. ¿Sí? Entonces, en este elemento de respuesta se puede unir esta proteína que ustedes ven acá. En ausencia de hierro, la proteína que se une al elemento de respuesta al hierro impide el inicio de la traducción, ¿sí? Porque si no tenemos hierro para almacenar, ¿para qué necesitamos ferritina? Así, esa es, digamos, es la mecánica.
Ahora bien, en presencia de hierro, ¿sí?, la proteína que se une a este elemento de respuesta no se puede unir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el hierro pasa a formar parte de la proteína y hace que cambie la conformación tridimensional y pierde afinidad por el elemento de respuesta. Entonces se libera esa proteína y queda aquí entonces libre el extremo 5' para que pueda iniciar la traducción. Y de esa manera lo que va a pasar es que se va a controlar la frecuencia con la cual se va a traducir ese mensaje. ¿Se entiende? Bien. Bueno, el último ejemplo que les quiero mostrar es un tipo de regulación post-transcripcional que se conoce mejor en plantas y que es un tipo de silenciamiento génico, ¿sí?, que se sabe en realidad, se conoce mejor en plantas. Y en este caso, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a ocurrir que va a estar presente un ARN de doble cadena, que puede ser, por ejemplo, que se origine por la replicación de un virus, que en ese caso sería como un sistema de defensa de la planta. Y ese ARN de doble cadena va a ser reconocida por una enzima que se llama Dicer, que tiene actividad RNasa. Entonces lo que va a pasar es que Dicer va a generar cortes en ese ARN de doble cadena y de esa manera se genera un ARN de interferencia pequeño que sigue siendo de doble cadena. Este ARN de interferencia va a ser reconocido por un complejo, ¿sí?, que se llama RISC, que es un complejo de silenciamiento inducido por ARN, que dentro de ese complejo una de las subunidades tiene actividad licasa y va a separar el ARN y se van a generar ARN monocatenarios de interferencia, ¿sí?, que va a quedar unido al complejo RISC. Ese ARN, que ahora es monocatenario, va a buscar regiones en otros ARN en los cuales, digamos, sea complementario. Una vez que encuentra esas zonas para las cuales es complementaria, lo que va a pasar es que el complejo va a degradar ese ARN y de esa manera se va a llevar al silenciamiento génico, ¿sí?, de la información que esté contenida en esos ARN. ¿Se entiende? Entonces, en esta clase nosotros pudimos ver diferentes niveles de regulación de la expresión génica, tanto en procariotas como en eucariotas. Vimos que en procariotas más que nada es a nivel de la transcripción y en eucariotas, si bien el principal punto de control también es la transcripción, existen todos estos puntos de control que ustedes pueden ver acá. Y bueno, la verdad que es un buen recurso para que ustedes puedan estudiar. Acá está resumido lo que hemos visto, ¿no es cierto? Una vez que pudimos acceder al ADN, se genera el transcripto primario y bueno, el transcripto primario nosotros vimos que sufre modificaciones, que en el medio pueden haber cortes y empalmes alternativos. Además, vimos ejemplos en donde el mensaje sufre procesos de edición. Luego, ese ARN mensajero maduro tiene que ir hasta el citoplasma. Entonces, ahí la vida media de los ARN mensajeros va a depender de diferentes factores que nosotros ya hemos visto. Vimos ejemplos específicos y también el largo de la cola poliada que también afecta, ¿sí? Y bueno, también está regulado el proceso de traducción, la frecuencia, ¿sí? A veces se puede impedir la traducción de cierta proteína, en otros momentos se puede facilitar, todo dependiendo de los requerimientos de la célula. Y una vez que tenemos la proteína, ¿sí?, obviamente la vida media de la proteína también va a estar regulada y la función de la proteína también va a estar regulada. Uno de los ejemplos que por ahí ustedes conocen más es el hecho de la fosforilación y desfosforilación,
que se puede activar o inactivar una proteína de esta manera. Pero bueno, eso ya excede a nuestra cursada y hasta acá nosotros vamos a llegar. Cualquier consulta, ya saben, me escriben al foro y bueno, vamos a tratar de evacuar las dudas. Les dejo un saludo y espero que estén muy bien. Hasta luego.